Les damos la bienvenida a esta clase inaugural y clase abierta de la Diplomatura de Transmisión de Memorias Traumáticas y sus efectos, que la tiene como directora Victoria Martínez, y hoy nos acompaña Vicky Martínez, Alicia Stolkiner y Graciela Guilis. Realmente para nosotros, siempre lo remarco en cada inicio de corte, es un honor, es un placer, es un orgullo tener a todas estas colegas y referentes del campo de la salud mental. Es la primera diplomatura que acompañó a la carrera, o sea, en su propuesta de posgrado. Es la primera que nos acompañó desde el origen. Esta diplomatura la organizamos desde lo que es la carrera de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Chaco Austral, la última en fundarse y la primera carrera de psicología pública del NEA. Así que desde ahí siempre, además, un especial cariño. Eh, bueno, le voy a ceder la palabra a Victoria Martínez como directora, pero primero las presento. Eh, Alicia Stolkiner, bueno, si bien creo que la conocemos todos, pero igual cumplo la formalidad de presentarlas, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, graduada en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que esto fue creo que hace poquito. Fue profesora de la UNAM en México entre el 78 y el 84, profesora regular de Salud Pública y Salud Mental en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, hasta del 85 al 2021. Tenía idea que era un poquito más todavía. Actualmente está en la coordinación o dirección, ahí Alicia después corregime, de la maestría en Infancias y Juventudes de WADER, profesora del Dirección. doctorado, ahí está, en la dirección de la maestría en Infancias y Juventudes de WADER, profesora del doctorado internacional de la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, también desde muchísimo tiempo, desde el 2003, profesora en Salud Mental de la UNER y de otros posgrados del país y del exterior, también dirigiendo muchos proyectos de investigación desde hace mucho tiempo, desde 1990, articulando salud colectiva, salud mental, salud colectiva, e incorporando como eje siempre la perspectiva de derechos humanos. Eh, Presento a Victoria Martínez, quien dirige la Diplo, también licenciada en Psicología, ella por la Universidad de Buenos Aires, psicóloga clínica de niños y adolescentes, especialista en atención psicológica a víctimas de trauma por situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos, exdirectora nacional de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre el 2003 y el 2014, también ha estado un largo periodo allí, especializada en desarrollo de políticas públicas de derechos humanos, actualmente docente e investigadora del Grupo de Investigación y Formación en Traumas y Memoria, eh, en Madrid, esto después también Vicky, si querés corregime, y presidenta de también una muy querida fundación, que es la Fundación Niño Sur para los Derechos Humanos, promoción y promoción de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y nos acompaña Graciela Guilis, que bueno, nos advirtió que por ahí no iba a poder hablar mucho por su condición de salud, pero es docente también de la diplomatura. Ella es licenciada en psicología, especialista en bioética por Flaxo, miembro del equipo de salud mental para la atención de víctimas de terrorismo de Estado del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, entre el 84 y el 2006, coordinadora también allí del Programa de Salud Mental y Derechos Humanos entre el 2001 y el 2006. Fue miembro del Programa de Asistencia a Víctimas del Atentado Terrorista La AMIA en Salud Comunitaria e Intervención Institucional. Eh, Asistió psicoterapéuticamente a víctimas del terrorismo de Estado, subsidiado por Naciones Unidas entre 1991 y 2006, miembro del equipo también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Costa Rica en el 2002. Bueno, si bien traté de ir rápido y resumir los recorridos son vastos,
son muy ricos, realmente son grandes referentes de nuestro campo. Y nuevamente, muy agradecidos y un gusto contar con la presencia de ustedes. Y Vicky, te cedo la palabra para la apertura de la clase inaugural. Yo quisiera agregar algo porque es una de las cosas de las que me enorgullece, perdón la Sí, voz, que es haber trabajado con Victoria desde los comienzos del Centro Ulloa, del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual fui asesora, mientras Victoria fue directora, y compartí la asesoría del Centro Ulloa con Alicia Stolkiner. Me parece y que eso iba a era, decir, las enlaza a las tres, Sí, el sí, centro las Sí, tres, pero sí. yo también Por quiero eso, hacer una aclaración. en algún Efectivamente, momento pueden referir sobre la importancia del centro Ulloa el justamente en Centro nuestro Ulloa país, en fue la experiencia en la fundamental, salud. no solo para el trabajo de la ley de salud mental, como destacó Alicia, sino también de toda la producción que se hizo, además de la atención clínica, durante esos años, entre ellos, ¿cómo se llamaba, Vicky? El manual para los peritos, era el manual para Sí, atención a las hicimos víctimas del terrorismo de el Estado. protocolo de acompañamiento a los testigos durante los procesos de juicios de lesa humanidad. Que me parece sí, que fue un aporte fundamental que se hizo durante esos años en que Victoria fue directora, ¿no? Bueno, quería aclarar esto porque sí, justamente hemos trabajado juntos con Alicia y Victoria en un proyecto que para mí fue fundamental en esos años. ¿Sí? yo también quiero aclarar que en realidad con Victoria empezamos trabajando apenas regresé de México en el Movimiento Solidario de Salud Mental, que era el equipo psicoasistencial de familiares y víctimas De de detenidos por detención y razones políticas. detenidos y Eso fue en el desaparecidos. 84. Eso empezó en el 80 y pico, ya había empezado, cuando yo llegué en el ochenta y Sí, cuatro ya estaban trabajando y Victoria coordinó la publicación de un libro temprano sobre, justamente lo estaba revisando ayer, sobre represión política y los niños, en el cual Sí, participa Fernando Ulloa, participa excelente. Mari Langer, etcétera. Y después lo otro que quería decir, que estuve 10 años a cargo del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad. O sea, el De trabajo Conadi, sí. con Ali, con trabajo, eso fue más allá de mi jubilación, duró hasta el 2024, aunque me dieron de baja y prácticamente se desmanteló el equipo, que es un equipo que trabajaba acompañando los procesos digamos, los procesos judicializados de posibles restituciones de identidad. Y que eran muchos, ¿eh? Llegamos a tener 4 audiencias por semana, Wow, porque por detrás del problema de la apropiación de niños durante la dictadura apareció todo el problema del tráfico de niños, compra, venta, gente que no conoce su origen. Por eso el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene 20.000 muestras de personas claro. que buscan su identidad. Bueno, Bueno, eso es lo que quería decir. Con Graciela hemos trabajado en el Ulloa, hemos empezado con Victoria tempranamente, tenemos una historia de trabajo compartida. conjunto muy buena, Bueno, muy, muy, ya, ya que Alicia muy hace buena para historia, todos. ya que Alicia hace historia, eh, Victoria y yo comenzamos a trabajar también al regreso, cuando yo regresé a Argentina en el 84, en la creación de no de la la creación, cátedra. bueno, pero Sí, fue la creación, porque en realidad la cátedra existía, pero había quedado vacante, la cátedra de Psicología y Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Psicología de la UBA. Y ahí yo la Exactamente. conocí a Victoria, ahí nos conocimos, ¿no, Vicky? Porque yo así antes no es, sí. estaba en Argentina. Sí que trabajamos, hicimos ahí un invento rarísimo, pero fue una experiencia también. Las experiencias que hemos compartido siempre, por suerte, han sido muy valiosas y muy productivas, por lo menos para mí, y creo que para la gente que participó en general Eh, también, ¿no? O sea que todo esto que venimos están desde el escuchando es como si, 84 compartiendo espacios. ¿Cómo? que todo esto que están escuchando es que así se construye la memoria. Claro, Totalmente, Así es, eso iba a claro, decir. totalmente. claro. Fundamental. Bueno, Narrativas, entre otras yo cosas. quería, tal cual, yo lo que les quería decir, bueno, agradecer a Jazmín la posibilidad de otro año más iniciar este
hermoso camino de la diplomatura, porque la verdad es que una de las cosas que nos permite justamente es hacer este ejercicio de memoria que tanta falta nos hace y traer estas experiencias que fueron muy valiosas en nuestro país, en el campo de la salud mental y los derechos humanos, y que muchas veces se desconocen, ¿no? Se desconoce toda esta trayectoria, así como nos tocó a nosotros también en su momento traer la experiencia previa a la dictadura de muchos psicoanalistas que habían tenido que ir al exilio o que, bueno, habían desaparecido también. Y eso nos permitió, en los inicios del Movimiento Solidario de Salud Mental y a los equipos de los organismos de derechos humanos, empezar a construir este campo de la salud mental y los derechos humanos en esa intersección que se hacía entre aquellos grandes que tuvimos en nuestra historia del campo de la salud mental y del psicoanálisis con mucho compromiso social, ligado ahora a la experiencia de la atención a víctimas del terror de Estado. Y eso realmente fue una producción muy valiosa y ya que hacemos ejercicio de memoria, no quiero dejar de nombrar y recordar a Fernando Ulloa, al Tato Pavlovsky, a Gilú García Reynoso, la propia Mary Langer, Juan Carlos Volnovich y bueno, Diana Cordon que estaba y Lucy Edelman que estaban con el equipo de madres, Celina Aguiar. Digo, hay muchos que ya vamos a mencionar y a desarrollar a lo largo de la diplomatura para aquellos que quieran quedarse a transitar con nosotros este camino, una de las intenciones de la diplomatura es recuperar esas experiencias y transmitirlas y contarles la actualidad que tienen, porque justamente desde la experiencia de trabajo que hicimos en aquel momento tan inédita, que era la atención a las víctimas del terror de Estado, eh, para nosotros fue importante poder construir también conceptualmente, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cuál era esta diferencia que en aquel momento todavía no teníamos muy claro de que había entre la represión política y el terrorismo de Estado? ¿Qué marcaba esa diferencia entre lo que significaba esa faz clandestina que tenía el Estado para, de alguna manera, instrumentar una metodología sistemática de terror en la población, no solo en las víctimas? Lo que fue digamos, la tristemente conocida para el mundo de la experiencia argentina sobre la desaparición de personas y la apropiación de bebés, el robo de identidad. Digamos, todo ese bagaje que construimos a lo largo de muchos años de trabajo común, que continúa hasta hoy, porque una de las cosas que nos interesa a nosotros también transmitir es que los efectos del terrorismo de Estado continúan hasta el día de hoy en nuestra sociedad. Ustedes saben que se inició hace un tiempo el proceso de juzgamiento de los genocidas, de los represores de la dictadura, y continúan afortunadamente hasta hoy, a pesar de que no cuentan con mucho apoyo por parte del Estado, pero continúa ese proceso de los juicios por crímenes de lesa humanidad, como su misma palabra lo indica. Estos crímenes ofenden a la dignidad humana y por lo tanto son imprescriptibles, ¿no? No prescriben en lo que significan los efectos de esa criminalidad. Y bueno, también tuvimos que, ahora sí desde el Estado, ya no desde los organismos, sino desde el Estado, con el acompañamiento de los organismos, inaugurar otra práctica inédita que fue el acompañamiento de los testigos en los juicios. Y como bien decían Graciela y Alicia, la creación de un centro de atención psicológica a víctimas del terrorismo de Estado y de acompañamiento a los testigos en juicio, que fue el Centro Ulloa, el Centro de Atención a Víctimas Fernando Ulloa, en homenaje a nuestro querido Fernando que nos acompañó durante muchos años en este camino. Pero también quiero contarles que en este ejercicio de memoria no solamente vamos a trabajar las situaciones traumáticas referidas a lo que fue digamos, el proceso en Argentina, sino que también vamos a trabajar a lo largo de los distintos temas que recorren la diplomatura, lo que significa, digamos, las diferentes miradas en relación al trauma, a la situación traumática, la importancia de la transmisión en las memorias sobre qué es lo que significa aquello traumático y cómo sigue impactando a lo largo de las generaciones. Y para eso vamos a recorrer desde el genocidio armenio, obviamente en la experiencia del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la apropiación de niños ya no solo en Argentina, sino sus antecedentes tanto en Alemania
en Polonia y también en España. Hay alguna experiencia en El Salvador también, en Chile. Bueno, vamos a ir viendo esos temas, pero también vamos a tratar de entender en esa transmisión de memorias traumáticas los efectos en otras situaciones que nos aquejan como humanidad a lo largo del siglo pasado y lo que va de este, que tiene que ver con las migraciones forzadas, los distintos procesos de migraciones y sus efectos, no solo por el exilio político que sufrimos en toda Latinoamérica, también, bueno, obviamente el exilio español en nuestros países, sino también lo que ha significado la migración forzada de los últimos años y sus consecuencias traumáticas en aquellas poblaciones que tienen que desplazarse. En otro de los módulos de la diplomatura también vamos a ver los efectos traumáticos por catástrofes naturales, que creo que también es importante considerarlo, ya que es un fenómeno que frecuentemente, digamos, cada vez se va incrementando más a medida que avanzan los problemas que tenemos por el cambio climático. Las catástrofes naturales es un fenómeno que, digamos, que también deja sus secuelas y que también requiere de que los psicólogos nos formemos en lo que significa atender las consecuencias de las personas que tienen, digamos, que se ven afectadas tanto por una catástrofe natural como por la migración que tienen que hacer a partir de estas situaciones. Y uno de los temas que también vamos a abordar tiene que ver con los efectos en los niños. Hay un módulo específico sobre los efectos de las situaciones traumáticas en los niños. Y un tema que nos parece muy actual y que necesitamos, digamos, reflexionar juntos para aquellos que quieran hacerlo con nosotros, que tiene que ver con qué nos pasa hoy en las subjetividades actuales, ¿no? Estos nuevos lazos sociales que se están generando, qué pasa con el efecto de la crueldad, qué pasa con el negacionismo. Digamos, nosotros sabemos que es importante que consideremos en nuestra formación profesional y en el trabajo que hacemos en los distintos dispositivos en los que intervengamos, no solo en la clínica individual de consultorio, sino también, digamos, en lo que significan los distintos dispositivos o de política pública o que cada uno, en los que cada uno intervenga profesionalmente, también la importancia que tiene, digamos, esta nueva subjetividad social que se está dando como producto de este extremo materialismo, digamos, la extrema situación muchas veces de pobreza o de despojo de las cuestiones económicas que se hacen en la población, que llevan también a instalarse en un modo de supervivencia con lo que se emparenta, ¿sí? A esta modalidad de supervivencia de lo traumático, ¿sí? Entonces vamos a hablar también de la negación, de la disociación, de las nuevas subjetividades y de alguna manera de la importancia que tiene que hagamos este ejercicio de memoria, ¿no? Porque para algunos jóvenes quizás esto es como una primera experiencia, para los que ya tenemos muchos años sabemos que estas situaciones ya las hemos vivido a lo largo de nuestra historia y sabemos las consecuencias que trae el padecimiento psíquico que conlleva esta fragmentación social y cómo de alguna forma también tenemos que ir, digamos, como recomponiendo esos lazos sociales, ese tejido social para poder dar respuesta al sufrimiento psíquico que ocasionan, ¿no? Estas situaciones de violencia, ¿sí? No, ya no necesariamente la violencia militar, pero sí la violencia económica y social que padecemos como sociedad no solo en nuestro país, en el mundo también, ¿no? Bueno, yo dejo acá y les doy la palabra a Graciela y Alicia por si quieren comentar algo más en relación a esto que vamos a desarrollar en la diplomatura. Sí, yo señalaría que, que también, además de lo traumático, cómo aparece lo traumático, reaparece en determinados momentos de la historia que tiene que ver con cómo yo quiero intervenir en este lugar hoy. Y es porque en realidad yo pensé, cuando me tocaba hablar hoy, pensé que prefería hablar, bueno, tuvimos una discusión acerca de la memoria de lo traumático. Y en realidad yo dije, no es la memoria de lo traumático, es la memoria y el olvido de las situaciones colectivas traumáticas. Y también de las singulares, ¿eh? Yo estoy
con un tema que estoy tratando de revisar y acabo de ver una investigación hecha en Paraguay por un equipo de investigadores sobre, podríamos decir, la memoria y los efectos de lo traumático de la guerra de la Triple Alianza en el Paraguay, ¿no? Esa canción que dice ya no existe el Paraguay, llora, llora, Urutaú, etcétera. Bueno, pero está hecha, es una investigación hecha con jóvenes de 18 a 19 años, ¿no? Con jóvenes terminando la secundaria y es muy interesante. En realidad me empecé a interesar por la transmisión intergeneracional de lo traumático en la clínica individual, en la clínica singular, llamémosla así, por una persona con la cual me tocó trabajar cuyos padres y hermanos europeos estuvieron en un campo de concentración japonés en China. Y ella nació después de la catástrofe. O sea, ella nació cuando ellos ya estaban viviendo en este país, digamos, ¿no? Y entonces me empezó a interesar y me empezó a interesar trabajar esta cuestión de la transmisión intergeneracional pensada tanto en términos como de olvido como de memoria, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que quisiera exponer hoy, ¿no? Y tomar no únicamente los hechos traumáticos del terror de Estado específicamente, pero sí una referencia particular al acontecimiento que ha sido la marcha de los 50 años, que yo creo que marcó un antes y un después en la cuestión intergeneracional, que es aquello de lo cual quiero hablar. No sé en qué orden o en qué momento, etcétera. Y además Cuando tengo quieras, dos poesías que, cuando quieras podés empezar, Alicia. bueno, no sé si Graciela vos querés comentar algo, decir Sí, algo. yo como les decía antes estoy con algunas dificultades fónicas sobre todo, pero sí quería recuperar algo que vos dijiste, Alicia, que me parece que no se tiene muy en cuenta, que tiene que ver, vos mencionaste, el derecho a la memoria y al olvido, porque la memoria es una marca, o sea, es algo que portamos, pero para que la memoria realmente pueda ser construida como memoria y no como presente continuo, tenemos la posibilidad de abrir el espacio también para ese olvido. Las marcas que portamos con el trauma, con la historia que portamos como sociedad y cada uno singularmente, no se borran nunca. Lo que sí tenemos que intentar es ver cómo se puede transitar lo traumático de manera que no sea un presente continuo, ¿no? Y para eso creo que esto que vos mencionabas, Alicia, del derecho al olvido, me parece que es algo que cuesta pensarlo porque pareciera que eso es como oponerse a la memoria, ¿no? Pero Y además pienso que, hay, sí. hay una cuestión que yo diferencio el olvido de la negación. Ah, no, no, eso Te pongo un es otro ejemplo. mecanismo, no, no, Me pasé la infancia diciendo que había totalmente, un lugar en la provincia de Córdoba que se llamaba Nono sí. y usando el término pichicho para designar los perros, porque yo soy una persona del interior. Nunca, hasta la vuelta de México, me enteré que eran términos de origen quechua. Ah, mira, Pichicho claro. es de Pero origen eso fue quechua. negacionismo. Y no, Se pero borró eso la lengua eso de es negación origen. pura. Es negación ¿Eh? pura. ¿Querés que te dé otro ejemplo de negación pura? Recién ahora se está dando cuenta el acto de terrorismo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. Ok. Fue la primera vez. Primero, la aviación era una cosa nueva en las guerras, ¿no? Como ahora lo es Claro. la inteligencia artificial. Y fue la primera vez que en un periodo de paz, sin que hubiera ningún conflicto armado de ninguna índole y sin estar en guerra con nadie, ni en guerra interna, la aviación de un país pagada por ese pueblo, los salarios pagados por el pueblo, los aviones pagados por el pueblo, las bombas pagadas por el pueblo, se utilizaron para bombardear la población civil. Ahora, la gente decía el bombardeo de Plaza de Mayo y pasaba desapercibido. Y fue un acto de terrorismo, en el más estricto sentido del término. El 95% de los actos de terrorismo lo protagonizan los estados, digámoslo así. No, no, pero es que el Y una de terrorismo las, es yo de creo que una Estado. herramienta fundamental que No nos hay dio terrorismo que no sea de Duhalde Estado. fue la categoría terrorismo de Estado. Claro. ¿Qué? Claro que no hay terrorismo que no sea de Estado, digamos, el que puede tener el poder de Bueno, la vos sabés que utilización de eso las ahora lo han armas. cambiado. Claro. No, no, pero Eso lo digo han que cambiado. nosotros Esa era venimos la definición con que trabajando. trabajamos nosotros. Claro, me parece importante introducir la diferencia
entre olvido y negación, por si a alguien se le pasó por la cabeza que podríamos estar hablando de lo mismo, ¿no? Obviamente, como psicoanalistas, sabemos que la negación es un mecanismo muy específico y que acá se ha negado mucho de la historia. El negacionismo es una cosa y el derecho al olvido es otra, que es parte de la construcción de la memoria. El negacionismo nunca puede ser parte de la construcción de la memoria. Sí. Así que me parece que hayas puntualizado eso, me parece importante, sí, claro. Además, hay algo importante. Yo voy a tratar de hablar de los hechos traumáticos, de los acontecimientos traumáticos en su dimensión colectiva, lo cual no quiere decir que no haya una dimensión de estudio de análisis singular cuando uno trabaja con una víctima de episodios traumáticos, aún de los colectivos, trabaja con la singularidad de esa persona. Ahora, una parte de la singularidad de esa persona solo es posible procesar ese episodio traumático, si es colectivo, a partir de la elaboración colectiva histórica de ese episodio, ¿no? O sea, hay un alivio producido, por ejemplo, por los juicios de los genocidas, que no lo podía producir la clínica. He trabajado con niños que estaban viendo el juicio de los comandantes. Una de las niñas me dijo, han sido muy buenos con ellos. Dice, si ellos hubieran sido 7 años, ¿eh? Si ellos hubieran sido así de buenos, mis padres estarían vivos. Entonces, todos los mecanismos de obturación, que también son mecanismos de negación, hacen a la producción de la historia. Hay una frase, ahora yo voy a iniciar leyéndole una frase de Walter Benjamin que yo uso mucho. Les voy a usar voy a usar dos poesías y un texto y dos textos de Walter Benjamin. Walter Benjamin dice, y si no cualquier presente puede conectarse con cualquier pasado, sino solamente con aquellos que conforman su singular genealogía o árbol de raíces específicas, también debe ser claro que el pasado no posee nunca una imagen eterna y ya acabada, sino que siempre algo vivo y abierto, algo cuyos sentidos últimos no terminan de revelarse. Y a esta vuelta sobre el pasado, Walter Benjamin va a decir en otro lugar, la función de una generación es redimir la anterior. Pero la Argentina ha tenido una situación muy particular, única, inédita en la historia, de que la redención de una generación la hizo la generación anterior, no la siguiente. La hicieron las madres y la hicieron las abuelas. Y la hicieron a contrapelo de una propuesta, yo creo que iniciando algo que solo se podía iniciar en América Latina, y después le voy a decir por qué, a contrapelo de una propuesta que podría haber sido una propuesta retaliativa, de goce retaliativo, porque la demanda fue siempre una demanda de justicia. Verdad y justicia, memoria, verdad y justicia. Fue una demanda de justicia, ¿no? Cuando esa nena chiquita de 7 años dice, si ellos hubieran sido así de buenos, yo tendría padres, lo que está diciendo es, si se hubiera pensado, si no se hubiera pensado en términos de terror, sino en términos de justicia, yo tendría padres, ¿no? Quiero ser especialmente cuidadosa con esto, porque hoy en día terrorismo se ha convertido en el término y en la forma de denominar a alguien para justificar su arrasamiento, ¿o no? ¿No Claro, tuvimos el otro día el absurdo, ridículo de que llamaran terroristas a las personas de Greenpeace que pusieron los inodoros en la puerta del Congreso? Y yo publiqué y dije, si usar un inodoro es un acto de terrorismo, estamos en el horno. O sea, no se salva ni el represor de los terroristas, digamos. Pero ojo con eso, ¿eh? Porque narcotraficante y terrorista ha reemplazado a subversivo. Y entonces volvemos al mecanismo de que se hunden un barco diciendo de gente que no se sabe quién era, diciendo sin ningún juicio, ninguna fundamentación, eran narcotraficantes, la muerte está justificada en nombre de la defensa de la nación. Y eso es la esencia del terrorismo de Estado, a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Mm? A nivel nacional o internacional. Ahora,
Yo voy a volver sobre algo que dijo Graciela y que yo pensé mucho el 24, cuando fue el 50 aniversario. También hay una cierta necesidad de olvido del horror. No digo de olvido del terror, sino del horror, ¿está claro? No sé si las generaciones futuras necesitan, para construir su propia forma de pensar esa historia, si necesitan que se repita el horror permanentemente, que se cuenten las situaciones de tortura, etcétera, etcétera. No sé si se necesita. Eso Les no es voy a leer una construcción de poesía. memoria, ¿Qué? que eso no necesariamente es construcción de memoria. Reproducir el Eso no es horror, construcción de eso memoria. no, Yo te claro, voy a decir que es construcción de memoria, por ejemplo. A mí me pareció muy impresionante cuando volví en el retorno a la democracia que las familias de los pueblos originarios cuyos antepasados estaban expuestos en un museo de ciencias naturales, pidieran los cuerpos de sus familiares para darles sepultura como Dios manda, o como su religión manda, o como su creencia, o como su historia lo manda. Y me pareció impresionante porque yo, que me considero una persona crítica, había ido a los museos y no había pensado que era un horror que el cuerpo de un hombre con nombre y apellido, descendientes, etcétera, hasta que mi hermano sacó la foto de los descendientes de Calfuncurá que vivían en una villa en el sur. Dije, pero no puede ser que el lugar de la tumba de una persona sea... Después descubrimos históricamente que no solo era el lugar de la tumba, sino que ahí los habían metido como si fueran piezas vivas en el museo. Y ahí habían muerto algunos de ellos. Pero todo eso no formaba parte de la historia ni de la memoria de nadie. Era natural, como en un museo natural. claro. Entonces fue necesario el terror de Estado, porque el terror de Estado no hubiera aparecido como apareció si no hubieran aparecido los organismos de derechos humanos poniéndole el nombre, llegando Dualde a nombrarlo de esa manera, poniéndole la capacidad de denuncia que pusieron y poniendo el cuerpo como lo pusieron. ¿Mm? Alicia, Y de la manera en que lo pusieron. ¿Qué? antes que pases a otra cosa, quería agregar algo respecto a la construcción de memoria, olvido o negación, ¿no? Estuvimos trabajando durante mucho tiempo a partir de haber sido yo perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una causa en Guatemala, del asesinato por parte del Estado de una comunidad indígena. La arrasaron, ¿no? Y apareció ahí porque en la Corte Interamericana el formato para reparar a las víctimas es económico. Y con eso se cierra el caso. Con lo cual ahí queda un resto inelaborable, digamos, o que no puede ser transitado porque se tapa con la reparación económica. Y estuvimos trabajando con el equipo, era un equipo de investigación que era un representante por distintos países de la región que participábamos como peritos en la Corte Interamericana, no como peritos, como equipo de investigación de la Corte Interamericana, y yo fui perito en este caso. Resulta que la comunidad, por primera vez, esta comunidad de Guatemala manda a algunos familiares representantes sobrevivientes de la masacre, y solo había peritos económicos, y por primera vez se introduce un perito psicológico, que en este caso fui yo en el 2000 o 2001. Y disculpen. Y ahí fue que pudimos introducir el concepto de la reparación simbólica como medida reparatoria por fuera de la medida económica, de la reparación económica, que cerraba el caso con moñito para ellos. Y fue realmente un avance importantísimo la introducción, que después estuvimos trabajando con el equipo del CELS, cómo teorizar acerca de la reparación simbólica. Y en el caso de esta comunidad originaria en Guatemala, lo que surgió de los mismos familiares que participaron en esa audiencia,
porque yo hacía reuniones con ellos para trabajar colectivamente el trauma, pero además, ¿qué era lo que para ellos era una verdadera reparación? Y ellos lo que dijeron era que el Estado pida perdón público. Bueno, ese acto, porque fue un acto fundacional para ellos, Claro. pedimos a la Corte que además de la reparación económica, las víctimas pedían de que el Estado pida perdón público. Bueno, creo que la verdadera no hay reparación posible, entre otras cosas, para este tipo de crueldades, pero por lo menos se recurre, como fueron los juicios en Argentina, o la Corte Interamericana dando lugar a una comunidad, a poder presentar una causa que después queda como un antecedente para otros casos que no pueden llegar a la Corte, pero que ya tienen este antecedente, ¿no? Y se utiliza ahora la reparación simbólica como una forma de reparación, además de la reparación económica. Bueno, pero esto O hace el, sí, esto hace una justicia mucho más amplia, ¿no? claro, pero Cuando se imagínate que la discutía Corte ahora Interamericana. cuando se discutía ahora antes yo vengo trabajando mucho el tema del goce retaliativo. O Uh-huh. sea, porque lo estamos en un momento en el cual se convoca permanentemente lo peor de los sentimientos, que es el placer de la venganza, Uh-huh. ¿no? Yo siempre digo, la agresividad no digo nada novedoso, ¿eh? La agresividad es constitutiva del psiquismo humano. Puede formar parte hasta de la identificación. Pero una agresividad regulada en una especie gregaria, miren que somos una especie animal gregaria, esa es la característica que nos queda como universal, ¿no? Como digo, y vengo repitiendo, si Rómulo y Remo en realidad los hubiera criado una loba, no se hubieran parado en dos patas, o sea que menos hubieran fundado Roma. Nos configuramos como especie gregaria. La agresividad forma parte. Ahora, la agresividad, cuando está dentro de un orden simbólico de ley, adquiere posibilidad de sublimación como cualquier otra pulsión. Ese es el tema. Un buen partido de fútbol es agresividad y competencia sublimada. Si el árbitro falla, aparece la violencia. O si le ofrecen $1.000.000 al jugador de uno de los equipos para que le quiebre la pierna a Maradona, cosa que ha pasado, entonces también aparece la violencia. Ahora, si se disfruta, eso es goce, es crueldad, es goce de la crueldad. Y el goce retaliativo es eso a lo cual nos convoca un comunicador cuando nos dice, por ejemplo, qué habría que hacerle a este tipo que violó. Entonces, por suerte, cuando lo metan preso va a saber lo que es una violación. Y nos invita a disfrutar la violación, que no es otra cosa que lo que hace la justicia norteamericana cuando invita a la familia de la presunta víctima, porque ya se ha descubierto que el 30% en realidad ni siquiera son culpables los que van a justiciar, y además ya han mandado a la pena de muerte a un niño de 14 años y a una persona con discapacidad cognitiva, pero nos invitan a la familia a ver cómo le ponen la inyección letal como si eso fuera reparador. No es reparador, es convocar lo peor del goce retaliativo, ¿no? Ahora, cuando ahora se discutía en estos días la cuestión la cuestión de si podía haber un indulto, y empiezan los pedidos de que los genocidas presos vuelvan a sus casas, etcétera, porque son viejos, porque están enfermos, etcétera. Cuando a mí me lo preguntaban, yo decía, no había ningún problema si eso lo hacen. Ahora, sí, aplicando lo que nosotros llamamos una justicia restitutiva o reparatoria. Quiere decir que ellos digan dónde están los niños y dónde están los cuerpos y qué pasó con los desaparecidos. Eso sería el reconocimiento del daño y entonces no habría ningún problema. Ese reconocimiento no ha sucedido. No solo no ha sucedido, sino que insisten en una reconstrucción de la historia que culpabiliza a las víctimas. ¿No?
de un circuito de violencia en este país que se inició prácticamente en la campaña del desierto. Todo Estado se funda sobre un crimen, dice un autor, pero que después fue fundamentando que el ejército se transformaba en el brazo armado de un sector de la sociedad para someter al conjunto de la sociedad, por la vía del estado de excepción justamente, que era el golpe de Estado. Y por eso traigo el ejemplo del bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Ni hablar de los fusilamientos después del golpe del 55, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero decir dos o tres cosas más, y la característica del episodio traumático colectivo, entre otras cosas, y no solo del terror de Estado, es que pauta el tiempo. Cuando yo iba a Nicaragua y entrevistaba a la gente, cuando trabajaba en Nicaragua, me decían, y le decía, ¿y eso cuándo fue? Me decían, ¿antes del terremoto o después del terremoto? ¿Antes de la guerra o después de la guerra? Ahora, todos nosotros, cuando queremos calcular algo, decimos antes o después de la pandemia, ¿o no? Sí, es el antes o el después de la pandemia. Pauta el tiempo y además deja una huella que se va a procesar, entre otras cosas, por la cultura. La procesa la pintura, la procesa el arte, la procesa el teatro, la procesa la música, la procesa la canción. Cuando yo volví a la Argentina, mis amigos me regalaron la canción de Alicia de Serú Girán, ¿no? Del grupo. Y yo me acuerdo que decía qué capacidad que ha tenido este grupo de poner en música algo que era absolutamente contestatario de una manera que no fuera, que fuera elusiva, ¿no? ¿Cómo poder decirlo? Entonces les preparé, y con esto quería decir, una comparativa entre dos generaciones. ¿Mm? Porque ahora sí le toca a una generación nueva ver qué va a hacer con nuestra historia. Entonces, una persona nacida en democracia, escribe alrededor de su participación en la marcha del 24, ¿no? Y dice, se llama Rehendiciones la poesía, y dice, los días en que nuestros muertos se sienten más cerca, quiero decir que donde dice nuestros hay una X, o sea, serían nuestros, pero vamos a respetar la poesía, es para leerla, ¿no? Los días en que nuestros muertos se sienten más cerca son buenos para preguntarles cosas. Si lo sentís, probá. Algunos no son muy sociables, los respetamos. Otros no están muy enterados de lo que está pasando acá. Están en la suya. Pero hay algunos, tal vez muchos, quien dice millones, que se mueren por contar su historia. Tal vez incluso algunos murieron por eso, del mal de no poder contar su propia historia. También habemos algunos, tal vez más que algunos, quien dice cada vez más que nos vivimos, y acá le agradezco que ponga que nos vivimos y no que nos morimos, que nos vivimos de ganas de escucharlos. Después de todo, necesitamos todo apoyo real que podamos conseguir, y ellos desean persistir, recuperar su vitalidad y entretenerse en algo. Hasta entonces deseo que ustedes y los suyos, de todos los acá y allá, sigan bien. Qué maravilloso. ¿Eh? Dije, es una Maravilloso. lectura, ¿no? Y entonces ahora les voy a leer Perdón, Alicia, ¿de quién es la poesía? ¿De quién es? Firma Gaby Mabra. Muy linda. Muy Es del linda. grupo LGTB, claro, ¿eh? O sea, de la comunidad LGTB, ya que estamos. Por eso la X, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces les voy a leer una que no es tampoco de nuestra generación, sino que es de una generación que podríamos decir antecede la nuestra. Cuando yo dije nuestra, me refiero a la generación del 70, ¿no? Y también a los baby boomers, a los nacidos en la posguerra, como los llaman en algún lugar. Y dice, yo, Bertolt Brecht, nací en tiempos difíciles, pero ustedes, que surgirán de la marea en la que nos hemos hundido, cuando hablen de nuestras debilidades, piensen también en los tiempos sombríos de los que se han escapado. Íbamos cambiando de país como de zapatos a través de las guerras de clases, desesperados cuando en alguna parte solo había injusticia pero no indignación. Y sin embargo sabemos, también el odio contra la bajeza desfigura las facciones. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. A nosotros, que quisimos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos nosotros mismos ser amables.
Y ustedes, sin embargo, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Esta poesía yo la he llevado encima muchísimo tiempo, ¿eh? Y esta poesía no significa algo así como vamos a reconocer culpas, etcétera, etcétera, sino que significa reconocer que nuestra historia está abierta a la interpretación de las generaciones siguientes. Obviamente no de una manera negacionista, obviamente reconociendo cómo se fue gestando el circuito de la violencia. ¿Mm? Ahora, todo episodio traumático de alguna manera se inscribe en la subjetividad singular, pero los que hemos trabajado con víctimas directas y los que ahora nos toca trabajar, el otro día hablaba con una joven que uno puede decir es una víctima directa, pero parece el personaje de la película Infancia clandestina, más o menos, ¿no? Eh, y hemos trabajado con esos niños en su momento y cuando eran niños, etcétera, etcétera. Pero además esa generación ya tiene una generación que le sigue, que está llegando a la Claro. pubertad y a la adolescencia, y cada una de ellas tiene que hacer esta chica me decía, yo no tengo por qué redimir a mis padres, ¿no? Eh, y no, ella individualmente no tiene por qué hacerlo, ¿no? Pero cada generación tiene que redimir a la siguiente. Y esto, digamos, como les digo, atraviesa muchos más episodios traumáticos que los específicos del terrorismo de Estado en aquel punto en el cual nosotros lo hemos trabajado acá. ¿Mm? Por poner un ejemplo, también en el Ulloa trabajamos con la masacre del Pabellón Séptimo, no sé si te acordás, Victoria. ¿Mm? Sí, claro. Sí, sí. Vinieron las familias, me tocó a mí trabajar con ellos, y muchos de ellos y ellas, familias, no se animaban a denunciar la situación y a considerarla un acto de terror de Estado, haber asesinado y prendido fuego a un grupo de personas que estaban bajo custodia del Estado, porque ellos eran delincuentes comunes, porque no eran presos políticos, ¿no? Entonces algo habrían hecho, por lo menos habrían robado, digamos. Y fue todo un trabajo con los familiares, con algunos de los familiares y con algunas de las víctimas sobrevivientes que se reconocieran como tales. Segundo paso, trabajo con víctimas, testigos víctimas, que no se reconocían como víctimas, no sé si, que fue una parte de nuestro trabajo, es decir, para poder salir del lugar de víctima hay que reconocerse como tal, ¿no? Tercero, y con esto voy a ir cerrando para que abramos el diálogo, y creo que Graciela debe tener mucho que decir. Tercero, es el asunto de el juicio a la víctima, ¿no? Que tuvo también una manifestación después en un cierto rechazo a los sobrevivientes, ¿no? Sobre lo cual se ha hablado, ¿no? Una cierta desconfianza a los sobrevivientes de lo cual ellos han hablado, ¿no? Y que creo algunos de esos sobrevivientes le hizo un particular daño, han escrito sobre eso, ¿no? Y algunos de ellos y ellas que fueron testigos lo han comentado, porque ya no era el rechazo prácticamente desde el lugar de los propios, era el rechazo de los propios, como esos pichones que se caen del nido y cuando uno los vuelve a poner ya la madre los tira de nuevo, digamos, ¿no? Los considera como... Y ahí yo creo que hay un tema que es que es el siguiente. Nosotros no podemos movernos con los mismos criterios eh, con que se mueven los genocidas, ¿no? Cuando uno mira demasiado un abismo, se termina confundiendo con él, digamos, ¿no? Y creo que cuando yo dije América Latina tuvo la posibilidad y tiene la posibilidad de construir otra cosa, lo digo porque me tocó ver cómo por primera vez en la historia de la humanidad una revolución terminó sin juicio, sin justicia revolucionaria, que fue en Nicaragua, donde se juzgó a los responsables del somocismo con el código penal existente que no tenía pena de muerte, no hubo fusilamiento, no terminó con fusilamiento. Ese mismo año, en Francia, se guillotinó por última vez una persona.
Entonces hay algunos debates, ustedes me podrán decir que esa idea que tuvieron los nicaragüenses de abrirle una salida para que todas las tropas somocistas se fueran, no los podían meter preso, un país de 4 millones de habitantes que la mitad eran niños, eran todos parientes, pero los mandaron a Honduras y eso financió Estados Unidos vendiéndole armas a Irán, además, ya que estamos, acordémonos del hecho que Estados Unidos le vendió armas a Irán para financiarla contra Nicaragua y esto fue la guerra de baja intensidad que fue minando la vida, el proceso nicaragüense, pero por cierto, no hubo una matanza indiscriminada, un fusilamiento indiscriminado que hubiera sido así para una población. Es como decir, nosotros no somos eso, o como me dijo alguien, un funcionario, nosotros no vamos a matar gente con las manos atadas, aún recién terminando una guerra. Y creo que tenemos mucho para pensar alrededor de eso. No por el tema de digo, las generaciones futuras tienen mucho para pensar eso, porque estamos en un momento particular en que el poder a nivel mundial, por lo menos en Occidente, plantea el poshumanismo, o sea, la desaparición del humano directamente, ¿no? Y que va a tratar de implantar el modelo del terror de Estado a nivel internacional, cosa que ya sucede con Guantánamo, por ejemplo, y la posibilidad de matar indiscriminadamente personas en distintos lugares del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un desafío. Pilar Carbeiro ha escrito bastante sobre eso, creo que ha traído el último libro ahora. Me parece que estamos en un momento en el cual tenemos que ser muy cuidadosos, que una de nuestras funciones es una defensa irrestricta de la vida, una aceptación importante de que debe haber efectivamente un criterio de justicia, no de lo que está pasando. Creo que uno de los más graves problemas de la Argentina es que cuando terminó la dictadura, hubo un Congreso, un Parlamento nuevo, hubo una clase política actuante que inauguraba una nueva forma de democracia, pero la justicia siguió siendo la misma. O sea, los jueces siguieron siendo los mismos jueces de antes. Creo que eso es lo que en este momento está tratando de hacer México cuando renovó totalmente la forma de elegir la justicia y la colocó de manera democrática. Vamos a ver qué sucede con eso. Pero con todos estos debates, que son debates políticos, nosotros tenemos, y políticos en el buen sentido de la palabra, tenemos que volver entonces a tomar la historia, para que nunca se repita, por cierto, porque la posibilidad de repetición está siempre presente. Por eso leí la frase de Bertolt Brecht al principio. Bueno, creo que con esto termino. La elaboración de los hechos traumáticos colectivos es una tarea colectiva. Y esa tarea colectiva que va generando sentido, va generando transformaciones, va generando... Usted tendría que ponerle algunos ejemplos, por ejemplo, la función que tuvo la película La Historia Oficial, la función que ha tenido recientemente en Brasil la película esa, Ahora estoy aquí, creo que se llama, Aún ¿cómo se estoy llama? aquí, sí, Aún aún estoy estoy aquí. aquí. ¿No es cierto? Ha tenido una impresionante en Brasil. Creo que decirle que además no se puede universalizar nada en un encuentro en Chile sobre memoria, que estaba Darío Páez de España, del módulo psicosocial de Recalde, y él planteaba que todo hecho traumático colectivo trabaja en 3 generaciones. Hay una primera generación que lo padece, una segunda generación que lo olvida y una tercera que lo reprocesa. Pero él estaba hablando de España. Es el debate Claro. que tuvimos. O sea, España recién está viendo cómo después del destape empezó a pensar y además no es lo mismo cuando ha habido una guerra civil planteada como tal, pero hay una escritora que está poniendo en escena todo lo de la guerra civil en España. No es lo mismo la situación de Colombia y los juicios de la verdad en Colombia con la historia complicada de violencia que tiene en Colombia en el trípode entre narcotráfico, Estado y grupos armados que duraron muchísimo tiempo. Cada uno reconstruye y hace su historia de manera distinta. Lo de Argentina fue muy particular. Fue la primera vez, el juicio de Nuremberg no lo hicieron los alemanes. El juicio de Nuremberg fue un juicio internacional. Fue la primera vez que se hacía un juicio, se enjuició y luego se volvió sobre ello, se enjuició a los genocidas con la justicia del propio país actuante y no después de un proceso
disruptivo, digamos, ¿no? Sino el pasaje a la democracia. Bueno, muchísimas gracias, es lo que quería comentar nada más. Bueno, gracias Alicia, como siempre, muy interesante y también, digamos, dejas preguntas que trataremos de ir planteándonos también a lo largo de la diplomatura, porque muchas de las cosas que fuiste planteando tienen que ver o atraviesan los temas, digamos, los distintos temas que vamos a ir abordando. Y no sé, Graciela, si querés decir algo No, más. solo algo muy cortito, lo que me dé la voz nomás. Dale. Porque quiero agradecerte a vos, Vicky y Alicia, porque creo que ambas han podido retomar puntos esenciales del debate actual y de las cosas del recorrido que hemos podido hacer durante muchos años. Yo solo quería recuperar algo que me pasó en los últimos días, no voy a hablar de nada personal, sino de introducir algo de la clínica que me parece que aportaría a lo que Alicia vino planteando sobre el final, no, y al principio también, que hablaste de la importancia de lo intergeneracional. Casualmente para los 50 años yo atiendo una paciente, dos pacientes, que una tiene el exilio en Suecia y la otra en Canadá. Y ambas, cada una por su lado, sin conocerse, vinieron para los 50 años. Ellas, el exilio, no retornaron. Una retornó y fue miembro del grupo que yo coordinaba en el Ulloa, de víctimas del terrorismo de Estado. Y se tuvo que volver porque las hijas que nacieron en Canadá no quisieron volver a Argentina. Y nunca ella pudo escuchar, ellas, las hijas, pudieron escuchar lo que, lo que la madre no podía contarles tampoco, que era que había atravesado el secuestro, la desaparición y la tortura hasta que pudo exiliarse. Y que el primer marido de ella estaba desaparecido. Esta parte de la historia ella nunca la pudo contar hasta que las hijas fueron más o menos grandes y pudo empezar a acercarles algo, y era el gesto más o menos que no querían saber. ¿Y cómo que estuviste casada con otro hombre que no era nuestro papá? Bueno, una de las cosas que ella cuenta es que ella no podía contar porque tenía miedo de hacerles daño, contándole los horrores que ella había padecido. Con lo cual, estas hijas crecieron en una cultura ajena a la mamá, digamos, pero que era la cultura de ellas nacieron en Canadá. Y me trajo ahora que vino, porque lo vemos virtualmente, tenemos sesiones virtuales, me trajo el libro que acaba de salir en español y en inglés, que se llama El hilo de la tela. Y está dedicado, me pareció un título precioso, y está dedicado a sus 4 nietos cuando quieran mirar hacia atrás. Y ella cuenta toda su historia, pero la pudo escribir, nunca, las hijas nunca quisieron escuchar esa historia. Y lo que le decían era que era una mala madre. Y ella no entendía por qué. Es público, por eso está en el libro, lo puedo decir porque está escrito, está publicado. Y las hijas decían que esto sucedía porque la madre estaba todo el día trabajando, es una científica, está en la solapa del libro, en biología nuclear, y que la madre lo único que le importaba era su carrera y siempre trabajaba y que nunca estaba con ellas. Y en realidad lo que pudimos revisar con ella a lo largo de estos años es que en realidad tenían una madre en duelo y silenciada, que no podía ni jugar con las hijas, no podía contar su historia ni de dónde venían. Y entonces ella decidió
después de vivir acá en Argentina desde el 2000, en la época, digamos, antes de Macri sería, ella decidió volver a Canadá cuando ganó Macri o Miguel, Milei, ya no me acuerdo, porque decía que era insoportable para ella vivir acá en estas condiciones de vuelta, y entonces con los nietos pudo empezar a hablar de su historia. Y ahí se animó a escribir el libro, ¿no? Que me parece precioso. Y que me parece que tiene que ver con lo que Alicia decía también, que por el camino de la poesía, de la música, de la literatura, que hay distintos caminos para atravesar lo traumático, ¿no? Ella encontró este. Y la otra persona que vino para los 50 años, lo que me dice siempre es, si yo la puedo ayudar a no sentir vergüenza, porque los amigos acá le dicen, no sé de qué te quejas, si en realidad vos en Suecia pudiste estudiar, sos docente, tenés una vida con toda la vida, los recursos que puede dar un país desarrollado como Suecia, no sé de qué te quejas. Y ella dice, yo no puedo hablar con nadie porque me da vergüenza de estar bien. Pero no pude volver porque yo encontraba que acá pude hacer aquellas cosas que en Argentina nunca hubiese podido, porque yo ya me sentía ajena de Argentina, ¿no? O sea, cómo también lo traumático rompe cuestiones fundamentales de la vida de cada quien que ha pasado por estas historias, con la familia, con los hijos, la cosa generacional, con los amigos, ¿no? Si eso no se puede transitar entre la memoria y el olvido, que es con lo que empezamos a conversar hoy, que me parece que es algo a recuperar, ¿no? Bueno, chicos, yo no puedo seguir hablando porque con mi último aliento fue. Les Sí, agradezco a Alicia y a Victoria que hayan introducido todas estas cosas que me permitieron a mí ir agregando algunas de la experiencia, ¿no? De estos años. hay una cosa que quiero decir que es de América Latina. Nosotros somos descendientes de traumas, de grandes traumas Sí, colectivos, Claro, ¿no? claro. Esa claro, frase que dice, exactamente. todos tenemos sangre no es cierta, yo la discuto mucho, todos tenemos sangre de pueblos originarios, lo que Migrante. no lo llevamos adentro lo llevamos en las manos, no es cierta. No es Está cierto. claro, hubo Claro, conquistadores, hubo asesinos, hubo gente que vino a hacerse la América, pero acá llegaron un montón de gente que llegó huyendo de las guerras, de las persecuciones así religiosas, del es, hambre. Llegaron millones de personas que llegaron en barco, como dirían acá, venimos de los barcos, pero encadenadas, y que así es, dejaron el rastro del África, está contenido en América Latina, ¿no es cierto? Están los pueblos originarios que fueron avasallados y no nos vengan con que eran pueblos primitivos porque Tenochtitlan era más limpia, más grande y más poblada que cualquier ciudad española o cualquier ciudad europea cuando llegaron los conquistadores. Pero lo que quiero decir, yo me acordaba en este momento, yo tuve una abuela italiana, o sea, soy una muestra de latinoamericano, o sea, tengo una abuela italiana de origen católico, un abuelo alemán de origen protestante, una abuela ucraniana de origen judío y un abuelo ruso. Toda la guerra, digamos. Mi abuela italiana El tenía ucraniano es una frase, ruso. Tu abuelo ¿eh? ucraniano es ruso. Mi abuelo ucraniano ruso, claro, Claro, pero es mi ruso. abuela Mi abuelo ucraniano decía, yo soy ucraniano de Rusia. ruso, claro, que son los que han claro. reprimido antes de que empiece esta guerra, claro. Claro. Porque la verdad que Rusia nació en Ucrania, entonces son historias milenarias, pero mi abuela tenía una frase con la cual acallaba cualquier queja. Cuando yo llegué a la facultad y me hablaban de la queja histérica, yo decía que las mujeres se quejan, en mi familia las mujeres no se quejaban de nada. Porque cada vez que uno se iba a quejar de algo, mi abuela decía, más se perdió en la guerra, chao. Se acababa la frase. O sea, se me rompió la muñeca, se me murió el canario, qué sé yo, no, más se perdió la guerra. Y lo decía con un tono, y yo entonces lo miraba y decía, pero si nació en la Argentina, ¿de qué guerra habla?
era la guerra de generaciones. Cuando un día me leí a finales de los 90 que Europa por primera vez pasaba 5 siglos sin guerra, 50 años, 5 siglos, después de 5 siglos pasaba 50 años sin guerra, y ahí le duró porque ya terminó, ahí nomás terminó. Yo dije, claro, está hablando de algo que es una huella generacional, más se perdió en la guerra. Hablaba de eso. Hablaba de la migración de una mujer, de su madre que llegó de afuera sin hablar español con 3 hijos y ella nació acá, y el marido que murió poco después de tétanos, y entonces quedó una mujer sola, protegida por la comunidad italiana, que también la comunitaria tenía que ver. Entonces, Ujú. cuando fui a México y descubrí que México era un país donde si uno rasca un poco está lo precolombino, y leí lo que se llama la historia de los vencidos, que tiró por tierra con toda la teoría de que yo tenía, me habían enseñado que llegaron los españoles y los otros creían que eran dioses, creían que eran muertos porque olían mal, porque venían de meses de estar en barcos sin bañarse, ellos eran muy pulcros y entonces el olor les hizo pensar que estaban en presencia de muertos que caminaban, los temían, entre otras cosas. Entonces, en realidad, pensar episodios traumáticos colectivos es pensar prácticamente el origen de un montón de culturas y de civilizaciones. Los episodios traumáticos colectivos están en la historia de los pueblos. Y con eso tenemos que lidiar ahora en una época en la cual, además, da la impresión de que el mundo se acercara a episodios traumáticos colectivos mundiales, ¿no? Así Y es. nos somete a ello permanentemente. Bueno, nada más, termino. Muchas gracias, Graciela. Muy bueno escucharte. Lamento que estuvieras con este. Y dejamos abierto, tenemos un ratito. Sí, yo Gracias por eso, la abierto. verdad que habría muchas otras cosas para comentarles, pero me gustaría, si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, ¿sí? Tenemos todavía unos Sí. minutos, y en todo Eh, caso, lo que yo tengo para comentar lo haré durante las clases. yo, Vicky, antes de abrir a las preguntas, porque estoy con muy Sí. poquita batería, así como Graciela tuvo que luchar con su todo, yo estoy luchando ahí que se me cargue el celu. Primero, bueno, siempre no solo dejan preguntas, Alicia, Graciela, muchas resonancias también. Año a año, nuevas resonancias. Y me quedo pensando, hay algo que también ahora nos preguntamos mucho en relación a volver a narrar la historia, ¿no? Hablaba Alicia sobre, bueno, los jóvenes, ¿no? Que tienen a su cargo ahora. Y hay que volver a contar, o sea, hay que volver a contar las dictaduras, hay que volver a narrar la historia, hay algo de esto que está circulando, y justamente donde la memoria se constituye a través de palabras, de imágenes, y que este goce retaliativo, este goce de la crueldad, justamente las pervierte todo el tiempo. Y pensaba en los eufemismos que utilizan, que son muy peligrosos, porque justamente hablan del derecho al olvido, pero el derecho al olvido que es un eufemismo de la negación. Y entonces por eso en este volver a narrar o en el narrar, qué importancia de esto mismo que estaban haciendo de trabajar tanto en la especificidad de nuestras palabras, en las especificidades conceptuales también, ¿no? Cuando hablaban de la tensión entre la memoria y el olvido, bueno, ¿de qué olvido se trata? No, no es el olvido del horror, el olvido del horror, perdón, y no del terror. Digo, esta serie de especificidades que son tan importantes a la hora de la transmisión, porque acordaba con esto de Alicia de una de nuestras funciones de época tan importantes que tiene que ver con la defensa de la vida, nada más ni nada menos, y también diríamos de cómo se narra esa vida, que hoy está en disputa, ¿no? Fuertemente los sentidos en circulación, que es cómo se narra además esa vida y cómo se constituye a partir de ahí la memoria. Me pareció tan valioso, me deja nuevamente resonando mucho la apertura de este nuevo año. Dejo, en realidad, yo ya soy vieja, pero dejo ahí sí, Vicky, para que abras a las preguntas y a las intervenciones. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Mateo. Sí, Mateo.
Hola, Te buenas escuchamos. noches. Buenas noches, un placer compartir este espacio con ustedes. Agradezco personalmente a Jazmín que haga parte a los estudiantes de UNCAUS. Somos verdaderamente muy afortunados. Quiero hacerle una pregunta a Alicia acerca de esta diferenciación que hizo del terror como concepto que me queda más claro, ¿no? Acompañado del terror de Estado como concepto, pero esta diferenciación que hizo en relación al horror. Eso me gustaría, si puede ser alguna aclaración, se puede ver. Gracias. Porque el terror y el terror de Estado particularmente es un concepto político y el horror es una parálisis psicológica. ¿Entendés? O sea, Es efecto, es consecuencia ¿qué? del terror. El horror es consecuencia del terror. Claro, la idea Es el del, la efecto idea del horror en es el producir, colectivo. la idea del terror es producir esa cosa horrorosa, paralizante, ¿no? Entonces, fueron necesarios los testimonios, ¿no? Como persona que ha atendido a sobrevivientes de los centros de detención clandestino, he escuchado cosas horrorosas. Ahora, no sé si se necesita permanentemente constar el horror. Ese mi abuelo alemán que comenté fue el que me llevó a ver los documentales del juicio de Nuremberg, para que vean que no se puede juzgar a un pueblo entero por sus acciones. Y que me dijo, no te olvides de esto nunca porque no tiene que suceder nunca más. Y yo tenía 8 años. Ahora, no sé si fue bueno para una niña ver las pilas de zapatos, las imágenes de los sobrevivientes que eran como esqueléticos cuando los encontraban. Los documentales del juicio de Nuremberg son horrorosos, producen horror. Sí. Tuve pesadillas durante mucho tiempo viéndolos y jamás se me cruzó por la cabeza pensar como generación que venía al nacimiento, venía después del nacimiento de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, que en mi país pudiera llegar a pasar una cosa así. No lo pensé. ¿Mm? ¿Hay Entonces, más preguntas? ¿eh? Ah, no, si hay más gente anotada antes, porque me parece que nos quedan pocos minutos para que Sí, pueda ah, participar la gente. No veo. No sé si alguien está viendo alguna manito. manitos no veo yo, pero vamos a ver si hay Ujú. más acá. No, más acá tampoco. No, Y en el chat tampoco. no. ¿El Yo, chat algún mensaje? No, nada. mientras alguno se Pueden mandar anima por el quizás a chat hacer una también, ¿eh? pregunta, mientras alguno se anima a hacer una pregunta, quiero decirles que también va a ser docente de la diplomatura Fabiana Rousseau, que fue la directora del Centro Ulloa en el que nosotros trabajamos. Quizás en algún momento también la invitemos a Juliana Cerritela para que nos cuente qué es lo que pasó con el Ulloa después de que nosotros nos fuimos y en qué están trabajando hoy. Y quiero decirles que esto sí quiero aclararlos. Ahora hay alguien que está preguntando por la inscripción. Pero les Sí, quiero sí decir puede. también Sí. que mi decisión fue sostener las clases de nuestro querido Jorge Garaventa. Jorge Garaventa era docente de esta diplomatura, primero fue alumno, después fue docente de la diplomatura, ya no está con nosotros, falleció en el año, creo que en el 2024, a fines del 2024, pero él tenía 3 clases grabadas para esta diplomatura y mi intención es sostenerlas y pasarlas y compartirlas con ustedes porque realmente son aportes muy valiosos. Así que en homenaje a la memoria de Jorge, también vamos a contar con sus clases. Bueno, alguien que está haciendo una pregunta, pero es más de la inscripción. Eso se comunican ustedes al mismo mail, me parece que Si donde querés, hicieron Vicky, la igual ya inscripción para la clase. la respondo. Si querés esa, la respondo cortito para hacer la Sí, aclaración. Este, además de abrazar lo que dijiste en relación al querido Jorge Garavanta, que también lo homenajeamos en el 2024. Como ahí preguntaban si como estudiantes sí pueden cursarlo en la modalidad, porque desde la Asociación Argentina de Salud Mental lo tenemos como diplomatura para graduados y como curso para los estudiantes avanzados, así que sí pueden también cursarla bajo ese formato. Lo dejo ahí Pero aclarado porque por ahí... Micael ha puesto una observación importante que refiere a Malvinas,
que tiene un A ver, familiar. Dice, fue un total placer escuchar tanto a Alicia como a Graciela el cómo es necesario, sobre todo en el ámbito colectivo, el poder abrir espacios a la tramitación traumática. Personalmente cuento con un familiar que es veterano de Malvinas, el cual todo lo relacionado a ese hecho le es difícil, pero que si uno está dispuesto a escuchar el cómo que se arma, él como que se arma de valor para hablar. Creo que sí, está, curiosamente Claro. no está incluido mencionamos el la tema. guerra de Malvinas, sí. No la mencionamos, así como lo de tu aporte de la guerra del Paraguay, que me comuniqué con el grupo este investigador, que realmente es un hallazgo, traer a la Son un memoria hallazgo, también sí. nuestra guerra fue un hallazgo. Quiero contarles que también está no solo el bombardeo del 55, sino también Malvinas dentro de los contenidos de la diplomatura. Hacemos, digamos, también trabajo sobre lo que se ha escrito y cuáles han sido las consecuencias en esas situaciones que hemos vivido también en nuestro país, de nuestra dolorosa historia. Sí, para que vean ¿Alguien? un ejemplo de... ¿Hay alguien más? Les doy en un minuto acá. Hay Buenas tardes, fue un Problema. placer escucharlas a grandes exponentes de la salud mental. Tengo problemas de conexión por la tormenta, por eso no habilito Ah, mi cámara o micrófono para presentarme. Es Alan. En los procesos de elaboración del trauma colectivo requieren que la sociedad construya un principio de realidad compartido. La Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre la proliferación de discursos negacionistas y revisionistas en espacios públicos, así como la glorificación de graves violaciones de los derechos humanos. ¿Qué sucede en ese principio de realidad cuando el propio Estado lo fragmenta? ¿Puede haber elaboración traumática en un contexto de negacionismo oficial? Esto último te lo voy a responder. Sí puede haber, porque en un contexto de negacionismo tan grave como la dictadura empezaron a construir otro discurso y otra claro, elaboración los organismos de derechos los humanos. organismos, tal cual, Claro. exactamente. En relación a eso, quería aportar una frase que siempre nos decía Ulloa, que era nuestro supervisor clínico en el Movimiento Solidario de Salud Mental, y decía que justamente en relación a los niños, sobre todo, que si la sociedad no se hacía cargo de los efectos de la dictadura y lo que significaba el hacer justicia sobre esos crímenes, estaba condenando a esos niños a ser testigos vivientes de la tragedia de sus mayores. Es como que los condena a ser memoria viviente permanente, digamos, hasta que la sociedad en su conjunto haga justicia y tome como propia la memoria de lo ocurrido, ¿no? Así que eso es muy importante también que lo planteemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los testigos y las víctimas acerca de sostener a lo largo del tiempo ese testimonio de lo ocurrido? Sí, bueno, por suerte en nuestro país esto se pudo empezar a trabajar desde los juicios, ¿no? Pero si no, es esto mismo que decimos, es el negacionismo que implica que las propias víctimas siempre sean las que tienen que dar testimonio de lo ocurrido para sostener la memoria, ¿no? Bueno. Bueno, creo que Me estamos... parece que estamos en hora. Les quiero agradecer tanto a Alicia como a Graciela por sus aportes, realmente ha sido muy valioso, a quienes han participado con sus preguntas, los comentarios de Jazmín. Y nos encantaría, digamos, que aquellos que, bueno, dudaron y esperaron a esta clase para poder inscribirse, se decidan y nos acompañen, porque realmente creo que más allá de lo interesante que pueda ser para una formación, también en estos momentos en que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el planeta, es necesario que nos formemos como profesionales en estos temas, que la verdad que no son habituales en nuestras formaciones de grado, ¿no? Y que lo podamos hacer realmente me parece que es valioso. Así que Muy las valioso. invitamos y los invitamos. Bueno, muy Gracias, Bueno, agradecidas también. gracias a todos. Alicia, Luciana, Victoria, gracias también a todos por participar. Y bueno, hacia la siguiente clase, Vicky. Gracias, así es. Jazmín, por la El- convocatoria. Muchas gracias. Nos Chao vemos en la Graciela, próxima chao entonces. Victoria, chao Jazmín. Un abrazo Chau, Chao, enorme, Alicia. gracias. chau, Muchas chau, gracias a Alicia. Chau, chau, todos. Graciela. Chau, chau, Alicia. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, buenas noches entonces, nos vemos pronto.